Pues este 2018 es un año muy importante para nuestro país porque se llevarán a cabo elecciones en gran parte del territorio mexicano. Y por supuesto los ciudadanos tenemos que tener resueltas la mayor parte de las dudas que tengamos con respecto al proceso electoral. Es por eso que a partir del día de hoy, todos los martes y jueves, tendremos una sección dedicada precisamente para que tratemos de resolver todas estas dudas. Porque, ¿qué cree? Con participación, todo funciona. Y nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Tu Ciudad Es a Mauricio Huesca, quien es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mauricio, buenos días y bienvenido aquí a Tu Ciudad Es. Enrique, muchas gracias. Axel, muchas gracias por el Esta es tu casa, Mauricio, Qué bienvenido. Estamos contentos, pero también tenemos muchas dudas, Mauricio, porque pues a lo largo ya de este año y también finales del año pasado empezamos a ver ya un movimiento a través de medios de comunicación. Se habla mucho de política, se habla mucho de elecciones. Pero ¿cuándo son estas elecciones, Mauricio? Entonces, empecemos desde ahí. ¿Cuándo se llevarán a cabo estas elecciones? Vamos a ponerlo, pues, más cercano a nosotros. Aquí en la Ciudad de México, ¿cuándo se llevarán a cabo? Pues sí, mira, Enrique, las próximas elecciones son el 1 de julio de este año. Vamos a elegir a nivel nacional cerca de 3,500 cargos de elección popular. Sí. Es digamos que es que el escenario de mayor elecciones concurrentes que hemos tenido. Por eso es que necesitamos tener muchísima información para decirle a la ciudadanía, pues, qué cargos vamos a elegir a nivel nacional, federal desde luego, y local en la Ciudad de México, y cuáles son los nuevos cargos que tenemos en esta ciudad, que bueno, pues estamos estrenando nueva composición política, Enrique. ¿Qué tal? Así es, y hablando de ese tema de la nueva configuración política de la CDMX, pues hay nuevos cargos, Mauricio. Queremos saber, bueno, ya no habrá jefes delegacionales de entrada, ¿no? Exactamente. Ahora van a haber alcaldes y alcaldesas. Así es. Platícanos, ¿qué van a hacer estas figuras? Pues mira, esencialmente van a ser una figura colegiada ahora. Antes lo que se manejaban las decisiones de pues, el bacheo, los intereses de mi colonia, de mi cuadra, de la calle, los parques públicos, espacios públicos que se decidían, incluso licencias de construcción, que se decidían de manera unipersonal en las delegaciones, ahora van a ser órganos colegiados. Órganos colegiados integrados no solamente por un solo partido político, sino de manera pluripartidista e incluso por candidatos sin partido, que son las figuras que tenemos en la Ciudad de México, los equivalentes independientes, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, ellos van a tomar estas decisiones y son decisiones que déjenme decirles que no solamente van a ser a partir de los intereses partidistas, sino que cada uno de los integrantes de los concejales, que es decir, el cuerpo colegiado que va a estar detrás del alcalde o alcaldesa, van a ser extraídos de cada una de las 6 circunscripciones que se van a dividir ahora en nuestras demarcaciones territoriales. Okay. Es decir, si venimos en Coyoacán, pues va a tener que venir uno desde el norte, desde el sur, oriente, poniente y de todos los recorridos de la delegación para integrar esta alcaldía y en esta alcaldía tomar estas decisiones a partir, ahora sí, de las necesidades de la gente, claro, y no de manera centralizada. Ahora, hablamos mucho pues, de alcaldías. Va a cambiar la distribución geográfica de la Ciudad de México, se van a quitar algunas. Yo vivo en Benito Juárez, ahora va a ser la alcaldía Benito Juárez. ¿Van a desaparecer algunas? Pues mira, el modelo constitucional está previsto para que efectivamente se puedan hacer disecciones de cada una de las delegaciones. Sin embargo, no está previsto para esta elección. Para esta elección vamos a elegir para todas las demarcaciones territoriales, todas las alcaldías por igual, una alcalde o alcaldesa y hasta 10 concejales, que es el cuerpo colegiado que está detrás. No van a cambiar ahorita, van a seguir siendo igual. Ya. En lo legislativo, ¿cuáles son los cargos a elegir, Mauricio? ¿Hay diferencia con lo que se eligió en el año 2015? Sí, hay diferencia, Axel. Esta vez vamos a elegir solamente para 33 diputados locales, a diferencia de ejercicios pasados en los que elegíamos 40. Y una novedad de la Ciudad de México que tenemos que presumir como chilangos es que por primera vez en la historia vamos a tener Congreso integrado paritariamente, es decir, pese a los resultados, como vengan los resultados de si salieron más hombres que mujeres, a fin de generar esta desigualdad que ancestralmente venían en la representación política de mujeres, tenemos la obligación como ciudad de llegar a un órgano en el que estén integrados 33 mujeres y 33 hombres. Es decir, entre mayoría relativa y representación proporcional, que son los dos principios por los que vamos a elegir, vamos a llegar a un Congreso integrado al 50-50%. Claro, totalmente está, ¿no? equitativo. Eso no se había visto. Nunca se había visto, siempre se había intentado, pero nunca lo habíamos llegado a ese escenario ideal. Oye, te quiero te quiero compartir una pregunta que nos hizo llegar la señora María González de Benito Juárez. Y nos dice, ¿cuántos diputados locales son los que se van a elegir? ¿Y cómo
¿Cómo va a ser? ¿En mayoría relativa o plurinominales? Claro que sí. Pues miren, yo le diría a la señora, la vecina Benito Juárez, que vamos a elegir 33 diputados por los que hacen campaña, los que van a ver en su boleta. Pero su voto, es importante que sepan que va a tener una doble dimensión. Van a ser para el partido político también que está representando o que está postulando a ese candidata o candidato, y entonces el voto va a tener una doble función. Vas a apoyar al candidato de mayoría relativa, es el que hizo campaña, y de manera indirecta al partido político. Y cada partido político va a registrar previamente una lista de candidatas y candidatos también paritariamente, y van a ser, así, si me permiten la expresión, el que tenga el mayor músculo político, el que va a tener más diputadas o diputados en el Congreso de la ciudad. Es el que va a tener más peso, al final del Exacto. día, la mayoría, ¿no? Exactamente. Oye, Mauricio, a partir de la promulgación de la nueva constitución de la CDMX, ¿el jefe de gobierno ya va a ser gobernador? No, eso sí no cambia, seguimos teniendo jefe Igualito. de gobierno igualito. Sigue siendo con las funciones ya un poco más acotadas a partir de las alcaldías, porque las alcaldías pues van a tener autonomía presupuestal y de administración. Entonces muchas cosas que antes se hacían de manera centralizada y que era la queja de los vecinos y de los propios gobernantes de me tienen maniatado, ahora ya no se va a poder hacer esto porque ya van a tener autonomía incluso de policía de proximidad que vamos a tener en las alcaldías que antes no teníamos. La policía estaba centralizada. Claro. Ahora, Mauricio, tú representas al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Así es. ¿Qué hace este instituto? Cuéntanos. ¿A este- ustedes a qué se dedican? Nosotros lo que hacemos son esencialmente tres cosas. Primero, pues tenemos la parte de participación ciudadana, es decir, año con año hacemos ejercicios de inclusión, de participación para que la ciudadanía vote en el presupuesto participativo, formule proyectos a su propia delegación. Ese es año con año, son presupuestos participativos, pero cada 3 años también hacemos elecciones y somos 2 funciones ahí. Sí. Tanto organizamos la elección de jefe de gobierno, ahora alcaldías y diputados al Congreso local, pero también hacemos la modulación del debate político, es decir, somos el referee de toda la elección, ¿no? el árbitro de la elección. Claro, y exactamente. que sí se necesita, ¿no? Así es, desde Al luego final del tenemos día. que ir modulando todo el discurso político, pues ya han visto que estamos ahorita en la etapa de precampañas, en los cuales, pues bueno, les damos total apertura a los institutos políticos para que lleven a cabo sus mensajes, pero con ciertos límites. No violencia política, Buenísimo. no violencia política en contra de mujeres y ningún mensaje que pudiera generar digamos, un mensaje de odio hacia Negativo. negativos. Claro, ¿no? Exactamente. Oye, están tocando ustedes como asociación puntos muy importantes y hay sectores que no podemos olvidar. Todas aquellas personas que viven fuera del país que también van a votar. Está el voto chilango, Mauricio. Está el voto chilango, es una campaña que está con todo desde el año pasado. En esta campaña pues estamos apelando a la nostalgia, a la emoción, pero no solamente a nostalgia y emoción, sino también mediante mensajes que le llegue a la ciudadanía, que les haga recordar lo que dejaron en esta ciudad, puedan tener conocimiento de todo el bloque de derechos y de libertades que tienen la oportunidad de votar aquí. Es decir, un ciudadano que se encuentra fuera de su país está en el mejor de los 2 mundos, quizá, porque tiene derechos, podría tener derechos reconocidos en otro país, pero tiene sus derechos aquí en México y puede votarlos. Y déjenme decirles algo, dada la posible cerrada de la elección, que puede ser esta próxima elección, pues pueden ser incluso los que decidan quién es el próximo gobernador o gobernadora de la Por eso jefatura de la es importante la participación, el no abstenerse, ¿no? Es muy importante. Porque que tenga. podría cambiar pues, el rumbo de nuestro país, por así decirlo. Y tenemos nosotros como ciudadanos la responsabilidad de participar. De verdad te agradecemos muchísimo, Mauricio, que nos hayas regalado estos minutos para, pues por supuesto, despejar algunas dudas. Lo vamos a seguir haciendo a lo largo de los días aquí en tus ciudades. Esperamos verte muy pronto. Encantado. Mauricio, muchas gracias.